Bienvenido a esta nueva serie donde vamos a estar desarrollando varios videos con relación a este tema de la ciencia de datos. Y bueno, de primera instancia vamos a estar revisando algunos conceptos, ya que en Internet hay demasiada información que muchas veces suele confundirnos, y términos también relacionados a este tema de la ciencia de datos, como por ejemplo Big Data. De repente escuchamos términos como Machine Learning, Deep Learning, y a veces no alcanzo a comprender o termino muy confundido con el exceso de información que me puedo encontrar en la red, con realmente qué es cada concepto y sobre todo cómo se relacionan y cuál es el rol de cada uno de estos aspectos y cómo están englobados en este tema de la ciencia de datos. Y bueno, vámonos con el primer concepto, que es justamente definir qué es la ciencia de datos. Y realmente, ¿qué es la ciencia de datos? Dice aquí que la ciencia de datos se encarga de explorar y analizar datos mediante métodos estadísticos y algoritmos matemáticos. Entonces, ahí incluso marqué con negritas lo que hay que definir a detalle, explorar. Y esto es buscar qué es lo que busca. Pueden ser patrones, tendencias o alguna especie de resultado que por la gran cantidad de información que podemos llegar a encontrar, no quiere decir que forzosamente tengan que ser siempre grandes volúmenes de datos, pero en esta época regularmente así es, pues para las tecnologías convencionales y para el ojo humano muchas veces es difícil encontrar a simple vista. Entonces, ese es un tema muy importante, la parte de la exploración, pero también analizarlos. Ya una vez que pude explorarlo, también pues es importante llevar ahí una acción para llevar un análisis. ¿Y esto cómo lo hacemos? Tanto la exploración como el análisis. Lo podemos hacer mediante métodos estadísticos, pero también con algoritmos matemáticos. Y esto es en términos de disciplinas o de ciencias o de técnicas, ¿sí? O sea, la parte estadística como una ciencia y una técnica, y de igual forma la matemática. Pero obviamente, como estamos involucrados con aspectos tecnológicos, es ahí donde entra la parte de el uso de diversas tecnologías. Y esto con el objetivo de obtener información para la toma de decisiones. Al igual que con otras ciencias y disciplinas como la inteligencia de negocios, el objetivo de la ciencia de datos es, a través de algoritmos matemáticos y métodos estadísticos apoyándonos de tecnologías, pues obtener información para tomar decisiones. Ahora bien, antes de continuar con lo que sigue ahí en la diapositiva, ¿cuáles son las tecnologías que regularmente se utilizan? Hay muchas, pero sin embargo las que se están utilizando en estos tiempos con más frecuencia. Por ejemplo, para la parte estadística se utiliza mucho R. Y para el aspecto de los algoritmos matemáticos se utiliza bastante Python. Ahora, eso no quiere decir que uno sea excluyente del otro. Aunque los dos tienen herramientas que funcionan mejor para la estadística y otros para la parte de las matemáticas o los algoritmos matemáticos, estos dos incluso pueden interactuar en algún momento y evidentemente hacer una muy buena mancuerna, que es el propósito de este taller. Poco a poco, aparte de ir desglosando estos conceptos, ver justamente cómo uno domina una disciplina, la parte estadística, cómo el otro domina la otra disciplina, que es la parte de los algoritmos matemáticos, pero también cómo funcionan de manera integral. Y ahí es donde genera pues mucho poder, sobre todo para las empresas al momento de hacer negocios o para la parte médica o bueno, en muchas áreas donde en estos tiempos se está involucrando o mejor dicho están adoptando todo este concepto que además no es nuevo, la parte de la ciencia de datos. Entonces, ya que identificamos que con todos estos aspectos el objetivo es obtener información para tomar decisiones, y esto, bueno, pues con el objetivo de que también, además de que los humanos sean quienes revisen o hagan esto, y ahí hay disciplinas específicas cuando es por parte del humano, que se le puede conocer como data mining. Pero al ser justamente patrones que pueden ser repetitivos y que además pueden generar una especie de experiencia,
conocimiento, entonces puedo programar a las máquinas para que empiecen a generar ese tipo de conocimiento en base a la experiencia. Y eso es lo que se le conoce como Machine Learning. Y Machine Learning, lo vamos a explicar un poco más adelante a más detalle, forma parte de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, esencialmente, para no llenarte de más información y justamente no confundirte como en estos tiempos podemos encontrar en internet el exceso de la información, esencialmente es eso. La ciencia de datos son métodos estadísticos y algoritmos matemáticos que me permiten explorar y analizar datos bajo estos métodos y algoritmos, apoyado con tecnologías con el objetivo de obtener información para tomar decisiones. Y esto ya sea que lo hagan los humanos o las máquinas. Ahora viene otro aspecto muy importante aquí, que muchas veces estas fuentes de datos, ¿cuáles fuentes de datos? De justamente lo que voy a analizar y explorar. Pueden ser muy grandes, por ejemplo, en estos tiempos, la Fórmula 1, en algún momento leí un artículo que registra los datos de los vehículos que están compitiendo, y entonces todo esto lo meten a través de estos algoritmos matemáticos pues para obtener conocimiento y darle al piloto pues mejores estrategias a fin de que en algún momento pues ya tengan ciertos patrones que les permite tomar ventaja contra sus competidores. En los negocios pues no se diga, ¿no? Encontrar tendencias, patrones de compra oculto, hábitos de compra que tienen las personas según las edades, según sus perfiles socioeconómicos. Entonces, evidentemente, estas fuentes de datos pueden llegar a ser muy grandes, porque no es como antes que se utilizaban datos estructurados de una base SQL que genera la misma empresa. Ahora los datos se generan en la red y sobre todo la parte del marketing, ¿no? La gente ahora opina y vaya, ya todo es muy dinámico, ya no es definitivamente estático, entonces pues los volúmenes incrementan, ¿no? Y esto pues también vuelve más complejo en el análisis y la exploración. Para eso es donde entra Big Data como una excelente herramienta para reducir esos grandes volúmenes de información a elementos más pequeños para que posteriormente con estos algoritmos pueda detectar patrones. Entonces ahí es donde empiezan a interactuar estos dos elementos, tanto los algoritmos y las estadísticas con Big Data. Por último, en el siguiente renglón dice, otro elemento importante sobre el manejo de los datos es que las fuentes pueden estar compuestas por una gran diversidad de formatos. Esto quiere decir que ya no es como antes, que ya no nada más es o una base de datos SQL o un archivo de Excel o un archivo de log en TXT, sino que ahora en estos tiempos puedo sacar información de SQL, de TXT, de CSVs, de Twitter, de Facebook, de mi ERP, en una base de datos de Sybase, Informix, DB2, MySQL, MongoDB, etcétera. Entonces realmente las fuentes en estos tiempos son diversas. Y si antes nos quejábamos que porque el administrador de base de datos no había definido bien el diseño, entonces en estos tiempos eso es imposible que nos podamos quejar por eso, porque puedo encontrar datos estructurados, no estructurados, bases de datos columnares, híjole, o sea, la diversidad es mucha y pues para eso deben de haber tecnologías especiales que me permitan extraer los datos y procesarlos para que pueda obtener información a través de estas fuentes. Pues bien, esencialmente esa es la ciencia de datos. Y a modo resumen, pues apuntando que pues sirve para explorar y analizar con métodos estadísticos y algoritmos matemáticos con diversas tecnologías y que pueden ser grandes volúmenes de datos en diferentes fuentes. Y pues eso sería todo con respecto a este video introductorio sobre lo que es la ciencia de datos. En el siguiente video vamos a estar viendo justamente de dónde provienen los datos para el uso en la ciencia de datos. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.